Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Después de una ardua tarde intensa laboral, damos inicio a nuestra parte académica del día. ¿Mm? Así que espero que hayan tenido un fin de semana reparador y que estén estudiando, me imagino, ya para sus exámenes que les corresponden en este mes, que lo he comentado por ahí en otros cursos. Fue muy abrupta la terminación del semestre. Eh, pero bueno, las autoridades han dispuesto que el programa sea así, pero a nosotros nos ha complicado porque hemos ido de alguna manera muy acelerados. Pero fíjense que ayer estuve en un seminario en el que se habló acerca de la ejecución de las resoluciones judiciales en materia de alimentos. ¿Ah? A propósito, exponía una juez de lo que ha ocurrido con el 10%, que ha transparentado números, ha transparentado cuántas personas deben pensiones de alimentos, cuántas personas se encontraban en ejecución, cuántas personas ha sido necesario hacer retención de parte de su 10% que han retirado en el tema de las AFP, ¿cierto? Entonces, un poco iba hacia allá el cómo agilizar este proceso de cobro de alimentos. Los alimentos es un efecto propio de la afiliación, ¿cierto? Eh, ya sabemos que también se deben alimentos entre los cónyuges porque es un efecto propio del matrimonio. Pero aquí llama la atención porque obviamente hay toda una legislación complementaria, ¿ah? Que pasa a ser sustancial desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado, al suscribir el Tratado Internacional, incorpora esto como derechos fundamentales y se discutía precisamente en el seminario la calidad que tiene el individuo alimentante en términos de derechos a su libertad personal versus el derecho de alimento. Entonces, aparecía como que la libertad personal del individuo es un derecho obviamente fundamental, pero el derecho de alimento es un derecho legal. Eso aparece en la práctica, en la ejecución de la resolución. ¿Por qué? Porque la magistrada exponía que el tribunal se cuida de no llegar a disponer, por ejemplo, una orden de arresto, si es que, en definitiva, no está todo absolutamente claro y por eso pide liquidación, carta, notifica y para cuando ya llega la ejecución de la resolución han pasado 3 meses, más o menos. Pero yo en lo personal, y hacia allá va el punto que quiero conversar, por ahí le hice algunas preguntillas, pero de hecho me dijeron que estaban un poco fuera de contexto las preguntas. Porque yo les decía a uno de los profesores, primero a la juez le pregunté algo que nos convoca de inmediato, o sea, si la idea es automatizar el proceso, ¿qué significado tenemos los profesionales del derecho ahí? Porque la idea es buscar un sistema que automáticamente determine los saldos y no haya que pasar por esto desde la objeción, de la liquidación, del conocimiento, nada. Se determinó el saldo, se supone que el deudor sabe que debe y técnicamente, ¡pum!, se dispone la orden de arresto. Entonces, claro, ahí los abogados no tienen ninguna participación, ¿cierto? Uno tendría que decir que colisiona el derecho del abogado a prestar sus servicios o a tener una buena defensa con el derecho que tiene el niño a recibir sus alimentos con prontitud. Así que en ese sentido, obviamente vamos perdiendo, pero hay que aceptarlo porque es en bien de los niños. Pero en la otra pregunta que le hice al otro exponente, sin embargo, me queda un poquitito la duda, porque se relaciona precisamente con este tema. Él expone
acerca de la ejecución de la resolución y la complicación que implica para el tribunal, teniendo presente, por ejemplo, lo que ha significado con la pandemia, la colisión de derechos, está por sobre el otro, si el derecho a la salud, el tema sanitario versus los alimentos a que tiene derecho a recibir el niño, o el régimen comunicacional por sobre el tema de la salud. Entonces, él señalaba que en la práctica, en la aplicación, se nota una especie como de inexperiencia de los actores involucrados, porque hay cosas que se podrían eventualmente ejecutar y otras que no se deben ejecutar, pero lo que tiene que cambiar es la cultura, decía él, para que en definitiva se piense de manera diferente frente al derecho de los niños a recibir los alimentos o a ejecutar una resolución que tiene que ver con el régimen comunicacional. Entonces él decía, para que esto evolucione y cambie, tiene que haber un cambio cultural. Entonces yo entendí que la pregunta mía era pertinente. Entonces yo le dije, bueno, significaría eso que habría que, por ejemplo, modificar el, el énfasis en el derecho de familia, y ahí viene lo nuestro. Entonces, dame un segundito ahí que vamos a colocarle el silencio a esto. ¿Dónde está esto? Vamos a colocarle ahí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces yo decía, provocar un cambio cultural implica una formación de los abogados y de las abogadas de manera diferente. Entonces ahí fue cuando me dijo, no se relaciona mucho con el tema, me dijo. Entonces yo pensaba para mí, ¿cómo uno se va a relacionar con el tema si precisamente para que cambie el ejercicio dentro de la ejecución de una resolución, el que tiene que tener una mente distinta es el profesional que participa de esto? El juez, el abogado defensor, el abogado que lleva la causa. En fin, o sea, claramente. Lo mismo decía la jueza, porque la jueza de alguna manera ha investigado, ha hecho una investigación de orden social, una investigación social de campo, en las que hace encuestas, entrevistas, y con eso va logrando resultados. Entonces dice, es tan difícil modificar la cultura del individuo que, por ejemplo, le dicen, oiga, hay que dar una orden de arresto porque este alimentante no ha pagado. No, es que hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque estamos afectando la libertad personal, pero estamos afectando el derecho fundamental del niño a recibir alimentos. Pero esa persona no lo tiene internalizado. ¿Y por qué no lo tiene internalizado? Porque su cultura jurídica, diría don Agustín Esquela, está hacia el plano de los derechos por sobre el tema familiar. Y ahí estamos nosotros. ¿Ven? Hemos tratado el matrimonio con toda su vejez, con toda su obsolescencia, y hemos dejado de residualmente filiación. Técnicamente uno debería decir, ¿sabe qué? El matrimonio le vamos a dedicar 2 o 3 clases y avancemos con la filiación, porque la filiación pasa a ser hoy día el tema más relevante ante un tribunal de familia. Los divorcios son un tema que son absolutamente, netamente patrimonial cuando van al tema de la compensación económica, y cuando son divorcios es que en que la solicitud ha sido de común acuerdo, son un mero trámite para el tribunal. Tanto que una jueza del sur que vino un día a nuestra universidad dijo que al principio, cuando no intervenían los abogados, esto había funcionado muy bien porque bastaba que las partes rellenaran un formulario, que era lo que quería, y estaba listo. De hecho, yo salí muy molesto. Era como decir, nosotros no tenemos ninguna trascendencia dentro del proceso de divorcio cuando es solicitud de común acuerdo. Bueno, pero esos son pensamientos míos. ¿Cierto? Bueno, pero aquí estamos. O sea, lo realmente relevante es estudiar la filiación, porque allá, en la práctica del tribunal, en la recarga del trabajo del tribunal, en lo que significa para el tribunal
el ejercicio de la jurisdicción de familia pareciera ser, esto yo no lo podría, si no tengo la estadística no podría decirlo, pareciera ser que lo más complejo tiene que ver con los niños. ¿Ah? Es ahí el punto fundamental. Los adultos se pueden sostener, los adultos pueden tener sus rivalidades, pueden tener sus peleas, pero allá cada uno son adultos. Pero con los niños no es lo mismo. ¿Ah? Entonces es ahí un punto que debíamos. Entonces yo le decía, la cultura implica cambiar el énfasis. Pongamos más importancia dentro del ramo de derecho de familia en los niños, en las niñas, ¿ah? Porque ahí es donde efectivamente a lo mejor se necesitan voces más expertas, voces con cambios culturales. Hoy día hay toda una litigación en familia que no necesariamente está resolviendo el problema. Yo parto de la base, el derecho de familia, el que se cursa en las universidades, no es un derecho que resuelva problemas. El problema de familia es un problema multidisciplinario, tiene una componente psicológica, tiene una componente social, tiene una componente económica, tiene una componente jurídica. Entonces no podemos pretender que solo los abogados, las abogadas, los jueces vamos a resolver esto, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un juicio, dos juicios, tres juicios? Eso quiere decir que no hemos resuelto nada. ¿Cuántas veces se determina una pensión de alimentos y a los 6 meses alguien pide o aumento o alguien pide rebaja y el juicio vuelve? ¿Mm? ¿Qué pasa con aquellos que se determinó un régimen comunicacional? Funciona muy bien. Después uno de los progenitores vuelve a tener pareja y entonces ahora entonces niego los niños. La moneda de cambio del niño. ¿Ah? La moneda de cambio, ¿qué significa el niño? Eso todavía sigue. Porque culturalmente no hemos evolucionado. Ese es el tema. A lo mejor si la afiliación fuera más estudiada desde el punto de vista no solo teórico, que es importante, sino de su aplicación de manera interdisciplinaria, es probable que nosotros tuviéramos a lo mejor un mejor tratamiento de los niños. Pero ya ven, el profesor me dijo que mi pregunta estaba fuera de contexto. No, pero lo dijo suavemente, lo dijo sutilmente, así que no. No, como aparte que es un profesor que es muy estudioso del tema y trabaja mucho en esta área, así que no tengo nada que decir. Mis respetos para ellos y para la juez que estuvieron en ese seminario, que estuvo muy, muy interesante. Bien, pues, ahora, tomándonos desde aquí, pues, estamos nosotros analizando la afiliación, estábamos analizando la semana pasada los principios de la afiliación, el derecho a la identidad, la igualdad de los hijos y el interés superior del niño, la niña y el adolescente. Al menos 3 principios básicos. Hay otros principios y también muy relevantes ya dentro del proceso mismo que son importantes de estudiar porque obviamente estamos hablando de, un poco siguiendo las palabras de la juez, estamos hablando de un derecho fundamental. Lo dijo también el profesor en cuanto a la supervivencia del niño depende de los alimentos, incluso la salud. Aquí hay algo que es un tema social muy potente. Hay niños en este país que lamentablemente se crían con comida chatarra, que de colación llevan papitas fritas al colegio. Muchas veces los padres o que nos tenga a su cuidado, porque a veces no son los padres, a veces son las abuelitas, las tías, ¿no? Bueno, no hay recursos suficientes como para que el niño lleve un almuerzo, que debiera ser lo lógico, para que lleve un yogur, para que lleve un ¿cómo se llama? Se me olvidó de donde está la cajita de leche. ¿Ah? No, lleva un paquete de papas fritas, porque es más barato, ¿ah? Y el niño se sacia rápidamente con los azúcares y las sales. Pero eso no es ninguna alimentación. Entonces, cuando el progenitor, que es el alimentante, cualquiera que este sea, no está cumpliendo, de alguna manera está alterando la vida, la integridad física
de este niño. A veces deberíamos ser educados en eso antes de ir a la procreación de los hijos. ¿Mm? Pensando en aquellos que han tenido hijos voluntariamente. ¿Mm? Y no en aquellos en que los hijos son una consecuencia muchas veces de un acto irresponsable. ¿Mm? Entonces, hay algo allí a tener presente dentro de esta modificación del derecho de familia y sus principios fundamentales. Les decíamos la semana pasada que dentro de estos está el derecho a la identidad, que pasa a ser como muy relevante a la hora de iniciar los estudios de la filiación, porque el derecho a la identidad permite al individuo indagar en quiénes son sus progenitores, ¿cierto? Este es un derecho que ha evolucionado y antes no se podía, y a mediados de los 50, dijimos la semana pasada, sí se había entrado en que ya al menos había derecho de alimento para los hijos naturales, los alimentos necesarios, pero hoy día, como no existe la diferencia entre los hijos, obviamente que no tenemos ese inconveniente. Pero tenemos que saber quién es el padre, tenemos que saber quién es la madre, y para eso entonces está el estudio de la filiación. Y de la forma en que se accede digamos, al conocimiento de esta filiación es que precisamente llegamos a la ley con su distinción entre filiación matrimonial y filiación no matrimonial, lo que determina obviamente que cada una de estas tenga distintas particularidades, ¿cierto? Primero, porque en la filiación matrimonial, el determinar la filiación del hijo tiene una facilidad que está dada por la existencia del matrimonio de sus padres, sea al momento del nacimiento o sea al momento de su concepción. ¿Cierto? Si fue concebido dentro del matrimonio no hay ningún problema, si fue nacido dentro del matrimonio tampoco hay ningún problema. Antes había que ir a los tiempos, de la fecha de la concepción se colige, perdón, de la fecha del nacimiento se colige la de la concepción, y había que calcular el tiempo de los 180 días. ¿Por qué? Porque si el hijo nacía 180 días después del matrimonio, bueno, se aceptaba que había nacido bien el hijo. Pero si no daba ese tiempo, entonces quiere decir que ese hijo había sido concebido fuera del matrimonio y quedaba excluido. Bueno, toda esa absurda distinción terminó con la 19.585, que introduce el concepto de que el hijo tiene filiación matrimonial, sea que nazca, sea que ha sido concebido dentro del matrimonio. Así que en ese sentido no habría ningún problema. Y ahí se supone que el hijo tiene por padre al marido, la famosa presunción pater est, que en el fondo simplifica el tema de la filiación. No así cuando el hijo ha nacido o no tiene filiación matrimonial, es decir, filiación no matrimonial, porque en ese caso se abren dos caminos. Uno, que estemos frente o en presencia de un reconocimiento voluntario del padre o madre. Y por otro lado, está también el que si no hay reconocimiento voluntario, debemos ir a juicio, para lo cual el legislador ha establecido las acciones de filiación, reclamación de filiación, la impugnación de la filiación, y que permiten establecer esto que nosotros estamos conversando, filiación, esta relación jurídica en virtud de la cual o como consecuencia de la cual se entiende que una de las personas desciende de la otra, ¿cierto? Que es una forma de expresar la relación biológica que se da, pero amparada por el derecho. Porque ¿qué buscamos? La relación biológica es una relación que se da en los hechos. La filiación es una relación jurídica que se da en y dentro del ordenamiento cuando se cumple con las exigencias que el ordenamiento impone. Como dice por ahí el profesor Troncoso, la sola circunstancia de que no pueda concebirse un hijo sin padre o sin madre no es suficiente al derecho para establecer la filiación.
para establecer la filiación se deben dar los mecanismos que el legislador establece, porque a esos le va a asignar consecuencias, porque establecida la relación de filiación, se establecen los efectos de la filiación, autoridad paterna o autoridad paternal, autoridad, deberíamos decir hoy día autoridad de los padres, patria potestad, representación judicial, ¿ah? Que son consecuencias que se generan a partir de la filiación, parentesco, estado civil, en fin, distintos efectos por la sola circunstancia de haberse establecido la relación jurídica. Y por esa misma razón es que el legislador, en el fondo, le da una especie de resguardo. No la simple relación biológica genera efectos. Lo que genera efectos es que exista una filiación. Si no hay matrimonio, entonces no tenemos la presunción, ya no podemos ir por ahí. Bueno, tenemos que ir tras el reconocimiento voluntario o el juicio de filiación. ¿Ah? Veamos ahora qué entonces nos dice la ley. Por ejemplo, el 179, que es el que estamos conversando. Dice, la filiación por naturaleza puede ser matrimonial, no matrimonial. ¿Ah? La adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que puede establecerse entre ellos se rigen por la ley respectiva. Claro, porque ahí se está aludiendo a la situación que ya no es por naturaleza, sino que es en virtud de un acto jurídico, en este caso, como podría ser el acto de filiación adoptiva. ¿Mm? Pero en esta determinación dice, fíjese que aquí el código inmediatamente nos adelanta en el artículo 180, dice, la filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo. Ese fue una gran, digamos, cambio, obviamente. Ahí podríamos decir que el legislador se independiza de la concepción religiosa que puede existir al respecto, ¿cierto? El hijo es hijo de filiación determinada por la sola circunstancia de que exista matrimonio en la concepción o en el nacimiento, alejándose así de esa circunstancia de que un hijo nacido fuera del matrimonio era una situación ilícita, era una situación ilegítima, era una situación pecaminosa, ¿cierto? ¿Ah? En muchas culturas, la procreación de los hijos fuera del matrimonio era un evento no deseado, ¿ah? Sin perjuicio de que incluso con grandes consecuencias. ¿Ah? Yo por ahí estuve viendo por ahí, ¿cómo se llama esta serie? De los 80, ¿ah? La televisión que la están repitiendo ahí, entonces aparece un poco porque una de las protagonistas, que es hija, no casada, parece que un hermano se había dado cuenta que estaba embarazada, al final resultó que no era la hermana, sino que era la propia mamá. Bueno, pero el punto era, muestran un poco la tensión, y uno de los amiguitos del protagonista le dice, bueno, mi mamá fue mamá soltera, así que puede haber una concepción de un hijo no existiendo matrimonio. Y el niño le dice, no, es que eso no es posible si no está casada. ¿Ven? Un poco demostrando a lo mejor que hasta los años 80 todavía esta idea de que el hijo debía nacer dentro de un vínculo legal era lo aceptado. Estamos en los 80, o sea, a poco de terminar el siglo XX. Pero eso no es juzgable por la historia. Yo en ese sentido siempre me opongo a juzgar la historia desde esa perspectiva. Era el tiempo. Culturalmente Chile era así. Seguramente desde la perspectiva hoy día, a 40 años de esa época, no nos parece, incluso obviamente que después de la Convención Internacional de Derechos del Niño nos parece incluso reprochable. Durante todo el siglo XX inclusive hubo críticas permanentes a esto. Pero ya ven, solo tuvimos cambio de filiación al final del siglo. Lo que también demuestra que nuestros procesos legislativos son absolutamente, a veces, lentos y descontextualizados de la realidad social. En circunstancias que muchos países durante el siglo XX ya habían modificado esta situación, nosotros durante el siglo XX no lo hicimos. ¿Ah? Así que somos responsables también socialmente. ¿Ah? Aquí cada uno tiene que ir
asumiendo esa responsabilidad desde esa perspectiva. Bien, y bueno, y ahí están todas las situaciones que también maneja el artículo 180 respecto de este punto. Ahora, cuando uno habla de filiación, también llega al punto necesario de tener que analizar cuáles son entonces los elementos de esa filiación. ¿Ah? Si estamos frente a la filiación matrimonial, claramente que vamos a tener tres elementos base: la existencia de un matrimonio, la existencia de un padre y la existencia de una madre. En el caso del padre, bueno, está la presunción. ¿Por qué tiene que estar la presunción o por qué debe o puede existir la presunción? Porque hasta antes de tener una prueba directa, una prueba biológica, eh, solo se podía presumir que quien cohabitaba con la madre era quien podía ser el padre, ¿cierto? Aun cuando eso no fuese así en la realidad. Perfectamente, muchos hijos nacieron dentro del matrimonio no siendo hijos del padre que era marido de la mujer. Eso no estamos hablando en ningún caso, estamos simplemente de una realidad sociocultural. Eso ocurre. Y por lo demás, muchas personas inclusive han vivido eh, casadas por mucho tiempo, pero con cese de convivencia por decenas de años, y seguramente muchos hijos nacieron y alguien podría decir, bueno, están amparados por la presunción de paternidad. Bueno, técnicamente ¿ah? Es posible, aun cuando eso se podría impugnar, pero aquí en el caso, el problema es que la impugnación, en su momento lo veremos, la tiene el padre, porque aún así no se opta por el niño, sino que se opta por la reputación del padre, ¿ah? Del marido en este caso, incluso no del padre, sino que del marido. ¿Ah? ¿Cómo va a ser otra persona que le alegue a él, oye, tú no eres el padre, sino que soy yo el padre? Eso es, no es llegar y decir, no, pero es que tiene que existir el derecho del padre biológico a impugnar aunque haya matrimonio. Hay consecuencias, ¿cierto? Hay consecuencias. La irresponsabilidad de los padres, en este caso tanto de los biológicos como del padre que aparece por la presunción, no puede de alguna manera repercutir en el hijo. Porque obviamente si nos encontramos frente a una situación en que se pudiera disputar la paternidad con tanta simpleza, eh, ¿qué ocurre con ese niño, con esa niña? Aquí claramente hay un atentado en contra de la integridad psíquica del niño, si se permitiera así destempladamente ir hacia la impugnación. ¿Ya? Solo quiero verificar, porque estoy viendo aquí que mi código, no tengo el código actual porque se lo presté a mi sobrino, el actual. Entonces estoy con mi código viejo y no quiero equivocarme en este punto. ¿No? Entonces voy a tratar de conectar ahí mi código civil online. No me gusta esto porque yo no veo estos números. ¿Eh? Pero, ay sí. Pero parece que pinché algo que... No, pues hay que pinchar aquí donde está. Acá está. El decreto con fuerza de ley número 1, no es que el Código Civil dejó de llamarse Código Civil cuando se hizo, precisamente después de la ley de filiación, el código fue actualizado y se hizo en virtud de una ley delegatoria del Congreso que permitió articular el código con su nueva nomenclatura, pero eso lo dejó como un código, ya no un código civil a la antigua, sino que un decreto con fuerza de ley. Decreto con fuerza de ley, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil. 30 de mayo del año 2000. Al menos este. Ya. Aquí sí que estamos entonces. Mm, pero aquí es tan difícil mirar aquí. Usar, yo no sé cómo ustedes usan los celulares para ver el código.
Ya aparece hasta publicidad aquí. Mm, ya voy llegando ya. Debería tener un sistema que fuera mejor. Aquí estamos. Ya, entonces para no equivocarme, 184 entonces, que es el primer elemento de la afiliación que estamos analizando, que es el de la paternidad, ¿cierto? Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio, ¿bien? Y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio, que nace antes de expirar, bien digo, los 180 días subsiguientes al matrimonio si el marido no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente la paternidad. Ahí hay un tiempo, ¿ah? Cuando habla ya de terminación del matrimonio, efectivamente, al expirar 180 días subsiguientes al matrimonio, o sea, perdón, a la celebración del matrimonio, no a la expiración del matrimonio, a la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente eh, podría existir lo que dice el código, es decir, que si el marido no ha tenido conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente la paternidad. Por lo tanto, hay una posibilidad, obviamente, lo decía yo, de impugnar la paternidad, pero él puede impugnarla. ¿Ah? Aquí uno podría decir, ¿qué pasa con la verdadera paternidad del niño? ¿Podrá entonces actuar? ¿Mm? Aquí morigeraron un poco las cosas. Dice, con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos ha reconocido al hijo después de nacido. Pero eso implica que el marido tuvo conocimiento, efectivamente, de que no era el hijo, pero lo asume. ¿Ah? Siempre se le da mucho valor todavía, siento yo, un poquito a la figura del varón dentro del matrimonio. ¿Ah? Y aquí viene también una actualización que tiene que ver con la eliminación de las segundas nupcias. ¿Ah? Si la mujer contrae sucesivamente dos matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio. ¿Ven? En el fondo, ¿qué es lo que estamos conversando? Estamos conversando acerca de tener a un hijo con filiación matrimonial simplemente por la circunstancia de estar con la presunción de paternidad como primer elemento. ¿Ah? Como primer elemento. Ahora, hay otro elemento, y también lo dice el código, que tiene que ver, acá está, con la maternidad. Otro elemento, ¿cierto? Porque siempre hay que tener presente que culturalmente nosotros siempre tendemos a buscar la filiación respecto del padre, pero también podría existir filiación no reconocida respecto de la madre. ¿Ah? Si no hay matrimonio, obviamente habrá que intentar la acción de filiación. Pero ¿qué pasa si hay matrimonio? Bueno, aquí hay dos elementos, que es, para que hablemos de maternidad, tiene que haber existido un parto y tiene que haber identidad de parto, ¿verdad? Que son los dos elementos a respecto de la maternidad. Esto antiguamente se veía mucho, ¿ah? Cuando efectivamente se embarazaba la hija y no estaba casada, muchas veces el hijo pasaba a ser hijo de su abuela. ¿Ah? La madre de la niña reconocía al niño como hijo de ella para que no se pensara que la hija había tenido a un hijo
sin haber estado casada. Bueno, insisto, son temas culturales. Así funcionaba la sociedad. Reprochable desde el punto de vista de hoy, por supuesto. En ese tiempo era culturalmente así. ¿Mm? Bueno, ahí, ahí teníamos, en ese caso, en ese entonces teníamos un problema. ¿Cómo lo hacía el código? El código dice 183, la maternidad queda determinada legalmente por el parto. Cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en las partidas del registro civil. ¿Mm? En los demás casos, la maternidad se determina por el reconocimiento o sentencia, que es lo que hemos dicho. ¿Mm? Ahí tenemos. Entonces, la maternidad queda determinada porque una mujer haya tenido un parto y porque el producto de ese parto sea el hijo que pasa por o que se reconozca como hijo de ella. ¿Ah? Eso es lo que se llama la identidad de parto. ¿Ah? Que el hijo que pasa por suyo sea el producto de ese parto. ¿Ah? Ven, un elemento natural, que es la existencia del parto, y un elemento que tiene que ver con la identidad, ¿ah? Que el producto de ese parto sea precisamente el hijo que pasa por suyo. ¿Mm? Bueno, si así se da, entonces tenemos el elemento paternidad, tenemos el elemento maternidad y tenemos el matrimonio. Y tenemos una filiación en el orden matrimonial. Bueno, básicamente así está estructurado. Hay varios bemoles en relación con la presunción que pueden ir revisando en la literatura. Ahora nos vamos a enfocar en nuestro próximo video en el estudio de la filiación no matrimonial, es decir, cuando se debe accionar para el reconocimiento. Bien, entonces esta clase queda continuada en el próximo video.